Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos en vivo con Willy Vives. Y nuevamente estamos los jueves otra vez aquí con el pastor Rafael Rijos, que nos va a dedicar de otro segmento bíblico, que esto va a ser bien tremendo, hermanos. Dios le bendiga, Rafi, ¿cómo está? Bien, Willy, Dios te bendiga. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los que nos verán y oirán por este canal. Les damos saludos, les damos un abrazo en espíritu, ¿verdad? Hoy estamos bajo una gran calor, ¿verdad? Una calor tremenda. Wow, sí. Y todos estos días vamos a estar así. Y producto de lo que estábamos hablando en días atrás, ¿verdad? Del factor el niño, la niña, ¿verdad? Los factores ambientales, las cosas que marcan los últimos días, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con una pregunta, Willy. Wow. ¿Se salvará alguien en el tiempo de la gran tribulación? Wow. Sí. En verdad, bueno, para mi experiencia, yo creo que yo en muchas partes de la Biblia que yo he leído, también he visto series de películas y cómo lo presentan. No sé si en verdad de que haya, de como yo he visto, he leído, puede haber que sea una segunda oportunidad mientras el concurso de antes de la gran tribulación, o sea, el arrebatamiento y la gran tribulación. Es todo dependiendo, pero yo diría que no, porque uno tiene que estar preparado ya para la venida de Dios. Sí. Bueno, eso está bueno. Sí, hay personas que se van a salvar en la gran tribulación. El factor está que ahora nosotros estamos en el tiempo del evangelio, el tiempo de la gracia, el tiempo cuando el Espíritu Santo está con nosotros y el que nos convence a toda verdad, a toda justicia, el que nos recuerda las palabras que Jesucristo nos dio, ¿verdad? Y a muchos se les hace difícil salvarse ahora con la gracia, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con todas las facilidades que hay del Evangelio, se les hace difícil hacer una decisión y servirle a Dios, cuando muchos de ellos saben que el Evangelio de Jesucristo es real. Y una cosa que no se puede ignorar, que la Biblia dice que este Evangelio del Evangelio de Cristo ha sido anunciado por el Espíritu Santo. Y entonces en el tiempo de la gran tribulación, ya el Espíritu Santo no está. Las cosas cambian, ¿verdad? Antes habían unos mandamientos, una ley que Dios le dio al hombre, y después llegó a las 613 leyes, como hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Luego cuando Cristo habla de los 10 mandamientos, los reduce en 2. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, que todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Porque en esos 2 se refine y se define todo. Porque el que cumple esos 2 puede cumplir todos los demás. Ahora, hay unos requisitos, o más bien unos mandamientos que son y serán aplicados con muerte para confirmar el compromiso con Cristo o con la vida momentánea, ¿verdad? Que para estar y disfrutar de los beneficios del gobierno de la bestia y el anticristo. Si alguno no quiere morir desde el comienzo de la mitad de la semana, que es el principio de la gran angustia, pues tiene que hacer otras cosas, los cuales va en contra de esos mandamientos que dice aquí la Biblia. Y voy a leer en Isaías 55:6, porque este es un texto clave y crucial. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Oramos.
Padre nuestro, venimos delante Gloria a de ti Dios, Santo Señor. en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Nos conectamos contigo. Pido que los cielos sean abiertos Glorificado Cristo. para conducir los negocios del reino. Señor, y que tú aclares la mente y el corazón. Señor, que tú abras la mente, el pensamiento. Señor, y que podamos ser edificados. Esta palabra que traigo es lo que tú me das. No produzco nada, no tengo manera de producir nada. Porque tú sabes que siempre me dejo llevar por ti. Santo Señor. Siempre dependo de la palabra inspirada por ti y lo que tú quieres. Te pido que esta palabra ayude a muchos y que pueda edificar a tu cuerpo, que es la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, donde quiera que nos oiga, donde quiera que llegue, a tiempo bueno, a tiempo malo, a tiempo de frío, tiempo de calor, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, al tiempo que llegue. Aleluya. Ella no retornará atrás vacía, sino que hará para lo que fue hecha y dicha. Te damos gracias por todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El tiempo de la gracia se está acabando, Willy. Uh-huh. La Biblia dice que este evangelio del reino será predicado a toda criatura, a toda lengua, y entonces vendrá el fin. Pero este texto de Isaías 56 dice que busques a Jehová mientras puede ser hallado, y que lo llame en tanto está cercano. Da a entender que hay un día que no va a ser hallado, y hay un día que ya no estará cercano. Y cuando uno trata de explicar estas cosas, ¿verdad? Yo he estado yendo al capítulo 12 de Daniel, y mucha gente lo tiene, muchos teólogos y muchas personas que yo he oído en YouTube tienen el texto, pero tú nunca puedes usar una regla como un martillo, ¿verdad? Porque la regla se dobla, se daña, ¿verdad? Se altera, se expandea. Cada herramienta tiene una función. Entonces, el libro de Daniel, el capítulo 12, es un estandarte que quedó en los tiempos. Y el Señor le dijo que sellara las palabras de ese libro. Pero le habló de algo que aquel día, y en otra ocasión lo voy a traer porque pensaba traerlo hoy, pero no lo dejé tranquilo. ¿Sabes cómo él relaciona el arcángel Miguel, ¿verdad? El que está puesto para beneficio del pueblo de Israel. Y acuérdate que cuando el Señor le habló a Daniel, él estaba en Ur de los Caldeos, que es la actual Irak, y que había sido llevado allí preso, ¿verdad? Pues el entertainment de Nabucodonosor. Y que en el tiempo de Daniel estuvo solo. Porque dice la Biblia, creo que en el capítulo 10, que aquel tiempo el conflicto era grande, ¿verdad? Pero dice que el Dabal era verdadero. Y yo he hablado antes del Dabal, que el Dabal aparece por primera vez en Génesis 1:3, cuando el Señor dice, sea hecha la luz. Y si tú lees bien en Génesis, esa luz estuvo alumbrando 3 días antes de la introducción del sol. Porque el sol no puede alumbrar en medio de un caos. Pero la luz que Dios llamó, que es Cristo, sí alumbra todo. Y todo se ve. ¿Entiendes? Es el tercer día donde es introducida las grandes lumbreras. O sea, esa luz que Dios llamó a alumbrar, eso se le llama Dabal, porque no a la luz, sino a la acción de crear algo en un lugar que es inexistente, que no hay los medios para hacerlo. Entonces esa palabra Dabal se le dio también a Daniel en el capítulo 10. Es decir, que llegó un tiempo en el mundo que la única persona que tenía la palabra de Dios viva se llamaba Daniel. Y que este es un libro conflictivo,
porque los mismos judíos no lo querían aceptar en el canon. Daniel es del tiempo antiguo y lo pusieron en la Biblia en tiempos finales del Antiguo Testamento. Daniel es de tiempo de Abraham, ¿sabes? De tiempo de los caldeos, de Nabucodonosor. Y cuando tú buscas eso en la historia, ellos está primero que David. Y David oyó de él. Mas, sin embargo, fue puesto en la Biblia a la parte de atrás del Antiguo Testamento porque los hebreos tenían problemas para ponerlo en el canon. Pero fíjate que cómo es que el libro que habla de un hombre que poseía el Dabar, poseía la palabra de Dios que trae cambio, no lo querían poner. Entonces él habla aquí que Dios le habló que Miguel, en aquel tiempo Miguel se pondrá en pie, se erguirá, ¿verdad? Y lo que dice ahí es grande porque mucha gente quiere, nosotros muchos queremos poner, llenar los blancos, pero lo que el Señor le dijo a Daniel y lo que Daniel escribió en el libro es lo que sí marca la gran angustia mundial. La gran angustia mundial será a la mitad de la semana de la tribulación. Es decir, por 3 años y medio está la tribulación donde todo es llevado, inducido a un sistema porque todo se ve bien para él. Pero lo que en sí denota la gran tribulación es la guerra en los cielos que va a haber entre Miguel, para mí el Espíritu Santo, porque Gabriel dijo que en aquella otra guerra de los 21 días, el único que lo ayudaba era Miguel, porque los demás no podían. Porque cuando tú buscas la Biblia y habla de los otros arcángeles, ellos dicen Jehová te reprenda. Ellos no pueden. Entonces, técnicamente, un arcángel regular no puede pelear con el enemigo y vencerlo, a menos que tenga la ayuda de Dios. Porque en un tiempo, ese arcángel Luzbel estaba a cargo de ellos, era jefe de ellos. Ellos aún así reconocen la autoridad que le había sido puesta en ella, sobre él. Ellos, los arcángeles no tenían autoridad, tenían una forma solamente de autorizar. Bueno, o sea, el principal era Luzbel, sí, y él falló. Entonces, ellos reconociendo, no como hoy en día que una persona está en una iglesia y hay un conflicto y sale, y ese se olvida de que ese hombre que donde él salió fue su pastor, que le dio los primeros pasos, que lo bautizó, que quizá lo casó, presentó a sus niños. Y al otro día no lo reconoce como uno de esos otros más de la manada. Entonces uno tiene que mirar esos puntos, porque son los puntos de la fidelidad y los puntos de que tú conoces de dónde tú estabas y nunca hablar en contra de esa autoridad. Por eso en el libro de Ezequiel dice, Jehová, Satanás, Jehová te reprenda. Cuando aparece el sumo sacerdote Josué, que él lo está acosando y el Señor manda que se le ponga una vestidura limpia, que uno de los arcángeles toque el carbón encendido del altar con una tenaza, se lo pase por los labios. O sea, hay muchos misterios en esto. Entonces, en la próxima vamos a hablar de eso, de la gran tribulación más cercana. Porque en el tiempo de que la iglesia sea rescatada de la gran angustia, o antes que venga la ira de Dios, tiene que haber un rescate para la iglesia. Entonces, lo que marca en el tiempo la gran angustia, la gran tribulación, es cuando el Espíritu Santo o el arcángel Miguel y sus ángeles destronen a Satanás, que eso lo hablamos en lecciones anteriores. Los destrones y dice, ya no se halló lugar más para él en el cielo, ni en las cortes celestes, ¿verdad? Y dice, hay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el enemigo ha sido lanzado, ¿verdad? Ujú. Arrojado, y sabe que le queda poco tiempo. Mm. Entonces ya ahora mismo nosotros tenemos una lucha mental, espiritual, Ujú. con lo que no vemos, con la fuerza del mal, con la dualidad, con el bien, con el mal, con escoger el bien y el mal, con la conciencia y con todo lo que nos rodea. Ujú. Porque por eso el apóstol dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia Mm. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que mucha gente no entiende, y por eso yo quiero volver a él, que la cuestión de la gran angustia y lo que se llama la gran tribulación, no es que falte el arroz y la habichuela, Ujú. que falte la gasolina, Sí. que falte el dinero, que falte las cosas necesarias para vivir, sino que nunca en la vida, nunca en los registros, en los anales de la historia, se ha registrado que Dios Espíritu no esté funcionando en el mundo. Porque ahora nosotros gozamos de una paz, tenemos la paz de Cristo, tenemos la paz de que Él pagó por nuestros pecados, que el depósito de su sangre, ¿verdad?, fue aceptado delante del Padre, ¿verdad? Y por su llaga fuimos limpiados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y gozamos de una paz, porque estamos en la dispensación de la gracia, la que trae el Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, lo menos que uno se imagina, que lo que puede traer una angustia como nada antes, como nunca antes, desde el comienzo de los tiempos, es la ausencia del Espíritu Santo, porque ya no va a ser Emanuel, ya no es Dios con nosotros. Entonces lo que marca en sí el tiempo de la gran tribulación, lo que lo marca es que el enemigo ya no está en los lugares altos, sino está en la tierra. Y ya no está trabajando en la mente de los moradores de la tierra como algo en el psiquis o en su espíritu o en su alma, que ahora va a poder palparlo corporalmente. Entonces la lucha es mayor. Entonces una vez que Él destrona, esa es la última función del Espíritu Santo. Voy a hablar de esto es bien serio. La última función del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra es cuando Él destrona a Satanás de las alturas, donde ya no se halló más lugar para Él, donde las cortes celestes se cierran, porque Él es el que nos acusa de día y de noche, todos los días. Ya eso no va a estar. Y una vez que eso pasa, el Espíritu Santo lo voy a traer en otra ocasión, lo voy a repetir de nuevo, porque mucha gente no lo han entendido. Y es como cuando el Señor me dio la oportunidad, Willy, de tomar el examen de perito plomero, ¿verdad? De Journeyman Plumber. Hay una parte que es matemática, pura matemática. Y uno tenía que memorizarse 50 fórmulas matemáticas de memoria. No te permitían la calculadora. De hecho, yo lo he dicho antes, que cuando uno tomaba el examen, ellos querían ver los papeles que te daban para hacer la fórmula, para ver si tú te copiaste. Y esos exámenes están diseñados que el que está a tu derecha y está a tu izquierda, las contestaciones están cambiadas para que nadie pueda hacer trampa. Con todo y eso, hay quien hace trampa. Sí. ¿Ok? Porque eso no es foolproof, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que cuando se estaba hablando de Developer Lens, cuando se estaba hablando de un punto a otro con ángulos, había que usar una fórmula por los ángulos, sea 90 grados, 45 grados, 22 grados y medio. Pues tiene una fórmula de multiplicación para sacar esa línea. Es un tipo de cálculo de álgebra, ¿no? Entonces, si la primera estaba mala,
la segunda contesta estaba mala, la tercera estaba mala y la cuarta estaba mala. Y esos problemas a veces le cogían media hora a uno para uno resolverlo. Wow. Te daban 4 horas, Sí. 2 horas para un lado y 2 horas para el otro. Y ese era uno de los que tú usabas papel para hacer la fórmula y hacer las divisiones y llevar al punto. Lo que quiero decir con esto, no se me enreden, es que si la primera estaba mala, si el primer resultado estaba malo, todo lo que tú multiplicabas con ese resultado iba a dar erróneo también. Y lo mismo pasa con la palabra. Si tú no tienes una palabra que es un pivote, que es un eje donde todo gira, porque acuérdate, cuando el Señor le dio el Dabar y declaró que el Dabar estaba sobre Daniel, fue el único hombre que se le otorgó, según Dios, que la palabra de Dios solo estaba en él. Y lo declaró en un palacio de un rey que era monarca, dueño del mundo. La cosa es que la sabiduría y la inteligencia que le dio a Daniel, que eso Sí. fue más allá, dirigido por el Espíritu Santo. O sea que ya Dios lo tenía a él ya preparado para eso. Sí. Para que, y la cosa es como Dios los puso ahí a él. Lo libró de todo. Sí, lo trajo como cautivo, sí, transportado, ¿verdad? Ajá. De Jerusalén. Porque todos esos reyes tenían un media show, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Un show mediático, ¿verdad? Porque tenía los sabios, los astrólogos, los astrónomos, tenía los que hacían magia, tenían la corte del rey, tenía todo, y tenía que también tener una persona que pudiera decirle los tiempos, lo que venía. Y Daniel era el único. Los demás eran magos. Sí, y bregaban con la magia y con el ocultismo. Sí. Y con la brujería. Oye, y como lo puso en alto que la cosa. No era una cosa de magia, como ellos estaban pensando. De dónde él sacó todo lo que él decía, que todo era el punto. Le pedía hasta el rey que le diera un día, una noche, que al otro día le iba a dar la contesta. Sí. Esto era dirigido por Dios. El hombre estaba bien asegurado de que Dios le iba a dar esa contesta para el rey. Wow, eso se debe también a la intimidad que él tenía con Dios, el tiempo de oración, de búsqueda, ¿verdad? Y no solo eso, que Daniel le salvó la vida a todos los zárpatas, porque él pidió algo que nunca había pedido. Yo tuve un sueño, quiero la interpretación, pero se me olvidó el sueño. So, me tiene que decir el sueño y me tiene que dar la interpretación. Right. Y los otros magos dijo, ningún rey, nadie hizo un Uber Eats de esta manera, ¿verdad? No ordenó un platillo de esa manera porque es para matar a uno, ¿entiendes? O sea, Daniel, Dios le muestra esto. Entonces, una vez que el Espíritu Santo, y tengo que hablar esto porque esto lo tienen que comprender bien los hermanos. Una vez que el Espíritu Santo tumba al enemigo, lo saca, toma una postura de que él ya no va a hacer nada más, porque el tiempo de la gracia se acabó. Y comienza otro tiempo, un tiempo de angustia, porque la paz en el mundo se fue. Porque aquel que traía control al aire, al viento, a las mareas, a las olas del mar, a las, ¿cómo se dice? A los rayos del sol y todas las guerras que hay en los aires, ¿verdad? La atracción magnética al polo terrestre. ¿Sabes? Que dice que las estrellas caerán del cielo y va a haber un descontrol en el mundo. Va a haber unos terremotos que van a dejar el mundo como cuando usted está corriendo un auto con una goma que está mala y está dispareja de los demás. Y tú ahora mismo tenemos, gracias a Dios, esa paz que tenemos, ese nivel que hay, que aunque nosotros se nos hizo un ojo con 2 lentes,
un lente cóncavo y un lente convexo. Y hace ver todo lo que está virado derecho. Porque si nosotros pudiéramos ver sin ese lente, no nos atreviéramos a caminar, porque hay una fuerza de gravedad que nos impulsa, nos mantiene abajo. Pero tú mirarías que estamos en el espacio sideral. Eso yo lo he dicho muchas veces, porque Dios hizo que las cosas se vieran así para que uno tuviera confianza. Hay este nivel. Una vez que el Espíritu Santo hace esa última función, porque ya la iglesia no está aquí. Ya la iglesia no está aquí. Eso es lo que mucha gente no entiende. Porque desde los salmos de allá de Isaías, el Señor habla que nos iba a librar de la angustia que venía sobre todos los moradores de la tierra. ¿Entiendes? Entonces, una vez que el Espíritu Santo es echado a un lado, no va a actuar para bien ni para mal, no va a justicia. Por eso es que el enemigo ve, estoy abajo, estoy haciéndole guerra a los de la simiente de la mujer. Pues entonces la bestia viene y le da poder, él le da poder a la bestia, y la bestia comienza a funcionar, y luego le da poder a una segunda bestia, y esa segunda bestia es la que implementa el 666, que a cada persona se le ponga una marca para poder bregar. Bueno, no me quiero ir muy adelante, Willy, porque esto no hay manera de tomarlo, porque esto es caliente. Y esto necesita, yo llevo un montón de años bregando con esto. Sí, sí. Y a veces las personas hablan con uno y piensan que yo abrí un potecito así de salchicha pamplona, la saqué y yo me la estoy comiendo. No es comida instantánea. That's right. Porque esto es línea sobre línea, renglón tras renglón, ¿verdad? Un poquito ahí, como dice en Isaías, ¿verdad? Mire, el tiempo de la gracia se acaba muy pronto. Quiere decir que el evangelio de las buenas nuevas se acaba. Y fíjate, es irónico que el Señor hable del fin en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, verso 3 de Génesis. Ya el Señor hablaba del fin, ¿verdad? Y dice aquí, dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Y aquí yo los destruyo a ellos con la tierra. Wow. Y eso fue al principio. Y ya usted sabe la historia del diluvio con Noé, con las 8 personas, ¿verdad? Y ya Dios estaba hablando de un fin, porque aquella maldad, yo creo que la maldad ahora es peor que antes. Es peor que eso que yo quería decir, porque hay más humanos. Se ha aumentado más. Sí. Porque yo creo que es la 5 veces más peor que antes. O 7 veces más. O incontable. O de incontable, porque ahora es tanto matanza donde quiera, el crimen ha subido, el amor se ha menguado. O sea que está más peor que antes. Y como acontecido en Génesis, comparado ahora, wow, es mucha la diferencia, mucho más que antes. Sí, porque la Biblia nos da lujo de detalle de cuántas personas había. Right. Pero la tierra se llenó de iniquidad, como ahora. ¿Entiendes? Se llenó de iniquidad, ¿verdad? Y otro verso que habla, Ezequiel 7:6, que habla, el fin viene despertándose contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano es el día del alboroto, y no será eco de los montes. Entonces, también en Apocalipsis 22:11, él le dice a la gente, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Wow. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Wow. Te voy a dar un texto aquí que David declara acerca del futuro, del tiempo de la angustia. Lo vamos a ver en la otra clase, ¿verdad?
en el otro segmento. Tú eres mi, Salmo 32, 7. Tú eres mi escondedero, de la angustia me guardarás, con clamores de libertad me rodearás. Vamos a buscar Apocalipsis 14, 9. Tú sabes que yo estoy bregando con 2 o 3 libretos a la misma vez, porque yo dependo de lo que el Señor me diga, ¿verdad? Para hablar. Y todas las veces que yo he podido tener una cadena temática y un hilo, ha sido el Señor, no ha sido yo. Yo no sé hacerlo. Y yo estuve bregando con un verso de Lucas. Y hay cosas que Cristo dice que no es lo que nosotros entendemos, casi todo. Entonces, en el tiempo final, y nosotros estamos bien cerca de ese tiempo, nosotros estamos bien cerca del tiempo de que el arcángel Miguel y sus ángeles destronen a Satanás. Porque lo que dictamina eso es el tiempo cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Cuando yo le hablé la otra vez de San Juan 14, que decía, os vendré y os tomaré a mí mismo, uno de los términos que usaba era comer antes de los demás, ¿te acuerdas? ¿Dónde la iglesia come antes que los demás? Wow. En las bodas del Cordero, que son 7 años. ¿Entiendes? Y también él dice, cuando estaba haciendo la cena, que estaba bebiendo la copa, dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Hay que ver todos esos puntitos, Willy, porque con 3 hilos se hace una soga, cordón de 3. Y aquí más cordones de eso, ¿verdad? Entonces dice aquí en Apocalipsis 14, 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, oye, a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios. Wow. Otra Biblia dice el cáliz, ¿sabes? El cáliz es la copa, es un lugar, es un mod especial que Dios da, ¿verdad? El vino de la ira de Dios, el cual será echado puro en el cáliz, ¿verdad? En el cáliz de su ira, la dosis. Y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche. Y ni quien quiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos, oye, de Dios y la fe de Jesús. El problema está, yo estaba hablando con esto, con mi hermano Cristian Montalvo, el martes, mientras esperábamos a los hermanos, me puse a hablar de otro verso de Lucas, que habla el Señor que no tengáis de la glotonería, y de las borracheras y de los afanes de este mundo. Pero eso no es lo que dice el griego original, de eso no tiene nada que ver, sino los efectos. Porque me voy a adelantar con esto, Willy. Porque aparentemente lo que habla ahí de esa glotonería, de esa embriaguez, ¿verdad? Es el mucho conocimiento. Mucha gente está adquiriendo mucho conocimiento y al final están como el ebrio. El ebrio, la cabeza le está dando vuelta, porque el ebrio nunca puede llegar a su punto de partida y estar en paz. Por eso es que le hacen un breathalyzer, por eso es que le dicen camina. En Puerto Rico los policías viejos decían que hiciera el 4, es decir, que deje una pierna y haga el 4, el otro, y si tú estás borracho bajo al piso, no te aguanta, ¿verdad?
Vaya, qué comparación, ¿verdad? Wow. Sí, porque habla del dolor de cabeza, habla de no estar cuerdo. Porque la abundancia, mientras más tú oyes doctrina de demonios, filosofía, cosas de la secta, cosas de los religiosos, tienes tu mente cargada de muchas cosas. Y en vez de la mente cargada del norte, buscar las cosas de arriba, tienes muchos polos opuestos que te atraen. Y al final le da uno, le trae un afán de la vida. ¿Por qué yo estoy predicando y enseñando? Yo quiero hacerme famoso, no. Y ahora visto todos esos pastores que se han caído después de una vida entera. Y muchos de ellos han sido forzados a resignar, a salirse. Forzados por una fuerza mayor y han usado el chantaje. Porque si tú tienes una falta y tú se la pides perdón al Señor, Él te perdona. El problema es que los humanos no perdonamos. Y entonces, como dije la otra vez, que este es el único ejército que tú tienes que tener más cuidado entre los soldados que están alrededor tuyo que los enemigos de afuera. Wow. Porque siempre hay un friendly fire, siempre hay un fuego amistoso que te cuesta la vida. ¿Cómo tú bregas con eso? Que hay que decirlo, ¿sabes? Porque antes, allá en la Roma, se hablaba de los sicarios y todos andaban con una capa, los encapuchados. Entonces aquí tenían un holster, una soga, y ahí tenían una daga que era curviada. Y cuando iba a saludar a la gente y le daba el abrazo, sacaba la daga y donde estaba la daga, ahí mismo lo enterraba, era el corazón del otro. Sí. Y eran unos mercenarios, así se saludaban. Y hoy en día, pues mucha gente lo hace psicológicamente y espiritualmente. Y muchas veces bregamos más con la gente maldiciendo a uno, más que bendiciendo a uno. Wow. Se dañó esto, Willy. Se dañó. Wow. Y es la verdad. Y hoy estoy bien mansito, bien tranquilo, porque el Señor me lleva esta palabra aquí, uno bueno. Yo lo que quiero agradarle. Veo tanta gente grande que se han escocotado y nadie se acuerda después de todo el bien que hicieron. Nadie se acuerda de todos los años que estuvieron enseñando, dando palabra. El problema es que Dios permite estas cosas también, porque irónicamente, Willy, mientras unas personas han experimentado el don de Dios, los poderes del siglo venidero que habla Pablo, también han sido masones de alto rango, brujos, personas que bregan en una doble personalidad, en una doble afinidad. Y Dios no puede ser burlado por los hombres. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Entonces, ¿cómo que una persona llega a ser un gran maestro, pastor, evangelista, que toca a las naciones y a la misma vez lo está haciendo con un poder demoníaco? ¿Qué hace un pastor, un líder grande, con la sortija de los masones de alto rango puesta? Entonces aquí hemos entrado a un punto, Willy, que aquí se habla de unos mandamientos nuevos, que no son los 10 mandamientos. Esos ya no operan en el tiempo de la tribulación. Porque en el tiempo de la tribulación, la necesidad humana se vuelve en el individualismo. Me tengo que salvar, no tengo a nadie, porque los mismos de la casa lo van a chotear, lo van a denunciar. Porque cuando en ese tiempo el anticristo esté funcionando, todo el que no esté marcado, la misma familia le va a decir, este no está marcado, y le van a poner
cuchín, le va a poner el dinero electrónico en su cuenta. Oye, eso está bueno, estoy ganando dinero, estoy diciendo por ahí quién no tiene la marca, quién es enemigo de la bestia. Entonces aquí habla lo que terminé de hablar en el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vamos a hablar cuáles mandamientos son esos, ¿verdad? Cuando los versos 9 y el 11 hablan de los que adoran la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, la bestia. Este nombre está bien complicado, Willy, porque este nombre está puesto una y otra vez, ¿verdad? Mira, fíjate que habla de esos mandamientos. No adorar a la bestia es uno de los mandamientos. Eso es lo que el hermano Cristian y yo estábamos hablando el martes, antes que vinieran los hermanos. Cuando los hermanos vinieron a la iglesia, nos encontraron con las Biblias abiertas, ¿verdad? Y hablando esto. Y le doy gracias al Señor por el hermano Cristian Montalvo. Mira, ahí él me está llamando. Hablando de... Mira, Dios te bendiga, Cristian. Él piensa que ya terminamos con esto, pero apenas hemos comenzado. Aunque esto es corto hoy, Willy. No adorar a la bestia, ¿verdad? Ni adorar a su imagen, ni ponerse la marca de esta, de la bestia. Los que no hacen eso, esos son los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe en Jesús. Entonces, esto por todo aquel que obedezca a los mandamientos de Dios, serán martirizados, ¿verdad? Y vamos a ir a Apocalipsis 13:16. Ya estoy acabando, porque lo que tengo hoy es una cápsula. Irónicamente, nosotros hemos trabajado en las artes industriales, hemos bregado con máquinas grandes, con situaciones, ¿verdad? Y muchas veces algo hay que calentarlo extremadamente, ponerlo cherry red, como dicen, para sacarlo o para instalarlo. Y a veces, o para sacarlo se le pone mucho fuego, se saca. Y cuando se pone la pieza nueva, a veces hay que sumergirla en hidrógeno, que está a una temperatura bien baja, para que entonces haya una expansión y luego se mete en ese shaft donde va, y cuando vuelve a la temperatura normal, pues se aprieta y quedó bien. Y así son las cosas en la vida real. A veces hay que meterle fuego, a veces hay que meterle frío, ¿verdad? Entonces dice aquí en Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, no a algunos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre, la marca o el nombre o el número, son tres cosas. Te da tres opciones, así como en la vida viene la opción espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito lo que leí en Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios. Hago un paréntesis aquí, Willy, porque ciertamente antes que el Señor venga a buscar su iglesia, ¿verdad? Más bien, antes de que Dios derrame su ira, va a bregar con la iglesia. Porque Él no podría, una persona como Dios no podría bregar. Tú con ira no podrías bregar con misericordia con otro. Porque ¿qué ha pasado con gente que está molesta? El que no hizo nada también coge.
Eso es como mi amigo Junito, que muchos años atrás, cuando estaba en Nueva York, ¿verdad? Que este hombre fue a ayudar. Una persona estaba dándole un joló a un bodeguero, lo estaba asaltando. Wow. Y él se metió a ayudar al bodeguero. Y el hijo del bodeguero lo mató. Y el papá le dijo, él me estaba defendiendo, ¿por qué le tiraste? Wow. Y yo fui a su funeral. Un buen hermano, el hermano Benigno. Tremendo. Wow. Eso siempre se me quedó en la mente. Mm. El que estaba ayudando a su papá, su hijo lo mató. Wow. Porque lo confundió. Mm. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona está en ira, el hijo estaba en ira, Mm. porque veían que el papá lo estaban Asaltando. asaltando para matarlo, quitarle todo y matarlo. Mm. Entonces la ira se quiso convertir en Rambo, ¿verdad? En Schwarzenegger, y quería defender a su papá. Y en vez de trabajar con el agresor, trabajó con el que lo estaba ayudando y lo mató. De esa puñalada murió. Okay. Entonces Dios, perdonen que esto es un ejemplo grueso, Mm. pero Dios no va a jugar al impío junto con los justos. Mm. Siempre separa a los justos. Para cuando Él derrame su ira, no hay misericordia, porque Él es lento para misericordia. Entonces, dice Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. ¿Entiendes? Y dice también, dice que el que se marque, si alguno adora a la bestia o la imagen, si toma la señal en la frente o en su mano, pues dice que beberá del vino. ¿Sabes? No solo de la ira de Dios, sino el concentrado de la ira misma. ¿Sabes? Una porción especial que lleva aún más condenación y más acción de parte de Dios, porque hace que Dios mismo se vengue de esa persona, sin la ayuda de ángeles, sin decir nada. Voy con ellos, voy para allá, lo voy a acabar. ¿Entiendes? Y dice, este tal, porque está hablando de una persona. Todo el tiempo hablamos de la salvación, que es para una persona, es individual. Ahora dice, todo aquel que glorifique, que adore, se postre delante de la bestia, se ponga el número o la marca. ¿Sabe? Que va a despertar la ira de Dios. Y dice, este beberá del vino de la ira de Dios, cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, oye esto, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, oye esto, no tienen reposo día y noche, ni quien quiera que tomare la señal de su nombre. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, porque en el tiempo de la gran tribulación, ya tú no vas a predicar, ya tú no vas a decir nada, tú tienes que abstenerte de esas tres cosas: que no adores la bestia, que no te postres, que no te marquen en la mano, en la frente. Wow. No tienes ya que buscar otro evangelio. Trata de hacerlo sin Espíritu Santo. Trata de hacerlo sin la intervención del Espíritu Santo. Y hay gente que se va a salvar, porque aquí lo dice, ¿verdad? Que habla en Apocalipsis 6:9. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, decapitados, ¿verdad? Por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y fueronle dadas sendas, le fueron ropas blancas, y le fue dicho que aún reposaren todavía un poco de tiempo, hasta que sus consiervos fueran cumplidos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Wow. Y todos estos son los santos que sí morirán en la gran tribulación. Ahora, ok, entonces sí tendrán una oportunidad. Sí. O sea, está entre medio Tienen ahí. una oportunidad, la oportunidad es más para los gentiles, Ujú. porque en el tiempo aceptable el Señor ha estado llamando y nadie hace caso. Ujú. Entonces, si ahora hay facilidad del Evangelio, de tu ver milagros, prodigios, de sentir el Espíritu Santo, ¿qué tú harás en un tiempo que ya Dios Espíritu no va a estar en ti? Mm. Que no te Wow. va a ayudar a creer, Ujú. no te va a ayudar a confiar, que Dios no va a darte la mano Ujú. para que tú hagas lo que tú tienes que hacer, y lo estás haciendo solo. Mm. Y para salvarte, tienes que dejarte cortar la cabeza, picarte el cuello, porque va a ser por sacrificio. Ujú. Es diferente. Entonces, si todos pasamos por la gran tribulación, pues a todos nos van a cortar la cabeza. Ujú. ¿Entiendes? Wow. ¿Entiendes? Hay una lógica Ujú. que va más allá de la lógica humana, lo que está escrito. Y los que hablan ahí de los 144,000 escogidos, ¿sabes? Que no es el tiempo, no es toda la tienda. Porque ha habido muchas personas Mm. que han confiado en Cristo y murieron en Cristo. Están esperando el tiempo de que se suene la trompeta y sean levantados. Mm. Yo quiero llegar al otro estudio de Lucas, que el mismo Señor habla, que no cargué de glotonería y embriaguez. Mm. Tú tienes que ver que a ese tiempo de los apóstoles ellos no estaban en glotonería y emborrachándose tampoco, Ujú. porque eso no es lo que está hablando Cristo. Una manera de glotonería es cuando nosotros tratamos de internalizar todo lo que oímos y no botamos lo malo y nos quedamos con lo bueno, y se queda todo eso ahí, se fermenta Mm. en el corazón, y entonces uno empieza a tener los efectos de la embriaguez, Wow. el dolor de cabeza, la jaqueca, el no poder tener reposo porque no tienes un sitio, una base firme donde aguantarte. ¿Entiendes? Bueno, Mm. nosotros vamos a dejar esto aquí, pero déjame leer Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, Mm. descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Mm. ¿Entiendes? Yo no pretendo traer una explicación completa del Apocalipsis porque yo no la tengo ni nadie la tiene tampoco. Pero en estos fragmentos, en estos pigmentos, en estas partículas que la palabra nos da y el Espíritu Santo nos muestra luz para no entender este tiempo. Que estamos en un tiempo que la gracia se acaba, Mm. y si uno desprecia la salvación misma que es en Cristo Jesús, en el tiempo aceptable, ¿qué te garantiza a ti que tú vas a llegar allá a ese lugar Mm. y que te vas a dejar tumbar la cabeza? Porque es una salvación por tu obra. Entonces, todo lo que obra dentro de una persona para salvarse es una fe pura que está en la conciencia de esa persona, Mm. sin la intervención del Espíritu Santo. Es bien difícil. Wow. Porque hoy en día, estando el Espíritu Santo, la gente no quiere ir a la iglesia, no se quieren reunir. Ya ha habido cosas nuevas, ya nadie hablan en contra del diezmo, de la ofrenda, de que si la iglesia pide mucho. Los políticos piden más. Mm. Los gobiernos no se cansan de pedir, se lo roban a uno Sí. por todos lados. ¿Entiendes? Wow. Pero la iglesia es la culpable. Y todo este debacle viene
por la forma de adorar. Mm. Como yo he dicho muchas veces, que Caín y Abel eran adoradores. ¿Quién le enseñó a ellos que había que adorar? Oh. ¿Quién le enseñó a ellos que había que traer sacrificio de paz? Mm. Porque Abel sabía muy bien cómo traer un sacrificio delante de Dios. Wow. Cómo buscar lo mejor, lo engordado de las ovejas, para derramar esa sangre y presentarla en fuego, que subiera en un humo, olor agradable delante de Dios. Mm-hmm. Wow. Todas estas cosas hay que meditarlas bien. Porque yo creo que el enemigo ha engañado a mucha gente Mm-hmm. para que entren en el conformismo. No hay que hacer nada, ya todo está hecho, ya Cristo todo lo hizo. Tú lo que tienes que confiar en quitarte tranquilo, aguantarte, Mm-hmm. que el Señor te va a salvar. Pero sin hacer nada, sin trabajar para arriba. Uno tiene que procurar evangelizar, ganar almas, Mm-hmm. edificar la iglesia. Porque eso es lo que cuenta en el reino de los cielos. ¿Cuánto tú has hecho para el Señor, verdad? Y yo espero que esta palabra, que la hemos dado bien tranquilo hoy, Mm-hmm. sea de bien para ustedes y ustedes piensen en lo que estamos pasando, porque todas estas señales del fin están aquí, Mm-hmm. están presentes. Ayer, el martes se cayó el 911 en Massachusetts y los teléfonos aún en Rhode Island estaban, el Amber, la chicharra estaban prendidas todas. Las cosas no estaban muy bien y la gente está desesperada. Y eso es, el sistema que da ayuda ya no podía dar ayuda porque se había caído. Tenían Wow. muchas llamadas con el calor, una semana de calor. Hoy estamos un poco oscuros para poder enfriar la casa y estar aquí, porque si no nos estuviéramos derritiendo, hermano. Mm-hmm. Y vienen días peores, ¿verdad? Así es. Entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios, Willy. Y yo quiero que esta palabra corra y le voy a pedir a los hermanos que tengan la amabilidad, el compromiso, que si esta palabra la toca usted y usted ha llegado hasta aquí al final, que por lo menos lo comparta con 5 personas, los 5 ministerios quíntuples, ¿verdad? Los apóstoles, profetas, los evangelistas, los maestros, ¿verdad? Los pastores. 5. Si Dios lo toca con los tases, le ponen 10. Comparta este canal y esta palabra que Dios nos ha dado aquí. Yo le digo al Señor que yo no me quiero ir de la tierra sin dar lo que Él me ha dado. Porque yo entiendo que el Señor ha invertido mucho en mí. Y entonces, mientras más Dios le dé a uno, más le va a exigir. Y si uno no da lo que Dios le da a uno, pues te vas a ver en problemas con el Señor. Y si tu trabajo es evangelizar, ganar almas, y estamos enfocados en otra cosa, le vamos a dar cuenta a Dios. Porque con Dios las excusas no funcionan. El tiempo es corto, los días son malos. Y estamos aprovechando este tiempo de la gracia que nos resta hasta que el Señor diga. Así que yo le envío un saludo, yo los aconsejo que sigan y que nos den un comentario, que traigan una pregunta. Si no podemos contestar la pregunta, pues se la preguntamos La gran mayor. el apóstol, y ¿cómo se llama? El apóstol de casi todo el mundo hoy es Google, ¿verdad? Pero Google no tiene las Tiene sus contestaciones. límites. Sí, hoy en día se está usando la inteligencia artificial. Sí, artificial. Y todo lo que es plástico, ¿sabe? Aún para las cosas de Dios, y eso da pena, ¿verdad? Google es el obispo mayor de mucha gente. Sí. Pero cuando uno tiene una pregunta, este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar para contestarla. La palabra de Dios. Bueno, Willy, lo vamos a dejar aquí. Yo espero que esto sea de ayuda, que lo compartan y que nos ayuden a llegar a, como decía la canción de aquel muchacho, yo navegaré en el río de tu espíritu. Quisiéramos que esta palabra navegare
y llegue a los confines de la tierra. Amén. Y usted cheque desde la primera vez que comenzamos con una pregunta en la estación y que nosotros hemos tenido nuestra racha de oposición por lo que predica uno, ¿verdad? Pero yo prefiero agradarle a Dios que agradarle a los hombres. Amén. Prefiero obedecer a Dios Gloria a antes Dios. que los hombres. Así que Willy, gracias por este tiempo, por el espacio, por tu dedicación de venir aquí, Amén. caminar 1 hora todos los jueves. Hoy la hermana Miriam no está con nosotros porque ella está en un funeral de un amigo de su esposo. Y he pedido al Señor que Dios le dé fortaleza a esa familia del hermano Junior. Quien fuera, él era uno de los primeros state troopers en Massachusetts, hispano. Sí, y en estos días partió con el Señor y creo que el funeral era hoy y por eso hermana Miriam no está aquí con nosotros. Mañana a mí me toca estar en otro, ¿verdad? La gente se está yendo, nos estamos yendo poco a poco. Acuérdate que no habrá excusa al final porque el pecado está en todo lo que tú y yo pudimos hacer por el Señor y no hicimos. Gloria a Dios. Y como dice aquella canción, ¿qué le dirás a mi Cristo? Si mentirle no podrá, porque Él sabe la verdad. ¿Qué le dirá a mi Cristo? Porque todo lo que has hecho, Gloria a Dios. lo Gloria que a hemos Dios. hecho, escrito está. Amén. Gloria a Bueno, Dios. terminamos con este segmento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sean bendecidos por esta poderosa palabra del Señor. Y los dejo con mi hermano Willy. Bien, Dios le bendiga. Dios bendiga a Rafi y Rafael, que Dios siga dándonos palabras que edifique para aquellos todos que quieran oír y tengan esa hambre y sed de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esto llegue a muchos. No se olvide de dar unos comentarios si les gustaron o no les gustaron, porque yo sé que muchos les gustan. Tener palabras que edifique, palabra de Dios, palabra verdadera, ¿ven? Que Dios nos da en este canal en vivo con Willy Vives. Dios le bendiga y hasta la próxima. Chao.